El frío suelo de mármol está cubierto de sangre. El sonido amortiguado de los gritos no escapa de las gruesas paredes de la arena imperial. Allí, tumbado sobre una tabla helada, un niño, de no más de 8 años, tiembla entre las manos de hombres que se ocultan bajo mantos oscuros. No comprende el motivo, pero entiende que su infancia termina en ese instante. Un cuchillo brilla bajo la luz opaca de la lámpara antes de descender con brutalidad. El silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier lamento. El niño, entre la vida y la muerte, acaba de convertirse en un fantasma viviente, un eunuco, un sirviente moldeado a imagen y semejanza de la sumisión absoluta. Para comprender esta escena, hay que retroceder en el tiempo, hasta los siglos en que el Imperio Otomano dominaba 3 continentes y construía su poder sobre la gloria, la guerra y la servidumbre. En el corazón de sus palacios, escondido tras cortinas doradas y pasillos laberínticos, el harén no era solo un espacio de placer, sino un teatro de control político, psicológico y espiritual. En él, los cuerpos de miles de niños eran mutilados para garantizar que nunca amenazaran el linaje del sultán. Se les convertía en eunucos negros, arrancados de sus tierras, silenciados, moldeados para servir y desaparecer. El ritual de la castración era solo el comienzo de un largo viaje hacia el olvido. Los niños que sobrevivían, una pequeña fracción, eran sometidos a severas doctrinas, donde la obediencia se exaltaba como virtud suprema. Su identidad se desintegraba, perdían su nombre, su voz, su cultura. Se convertían en sombras vestidas de seda. La cicatriz entre las piernas era el espejo de la herida que nunca sanaría en el alma. Crecían con una sonrisa entrenada, pero con un desierto en llamas escondido en los ojos. A lo largo de los siglos, estos concubinos masculinos vivieron y murieron entre intrigas, conspiraciones palaciegas y aislamiento emocional. Muchos ascendieron a puestos de poder dentro del harén como jefes de los guardianes y consejeros del sultán, pero su ascenso nunca fue sinónimo de libertad. El precio de la influencia era la mutilación permanente de todo lo que un día fue humano en ellos. Sus almas, aunque políticamente relevantes, seguían condenadas a un vacío insondable, un vacío alimentado por recuerdos de dolor, nostalgia de la patria y sueños que nunca podrían realizarse. En este escenario hay un dolor que trasciende la carne. El imperio erigió palacios majestuosos y estandartes de victoria, pero también ocultó prisiones invisibles bajo el barniz dorado de la corte. El harén otomano era un laberinto no solo de lujuria, sino de horrores silenciados, donde los gritos de los niños solo resonaban en las paredes internas del espíritu. El sufrimiento allí era como el perfume derramado, intenso, hermoso y absolutamente sofocante. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y comentar a continuación lo que has sentido. Este es solo el comienzo de una serie de relatos que revelan las profundidades más oscuras del pasado humano. Historias que deben ser recordadas para que nunca se repitan. El harén imperial no era un único espacio físico, sino un laberinto de salones, escaleras y pasillos ocultos dentro del palacio de Topkapi, donde el tiempo parecía suspendido entre los ecos de los pasos descalzos y el susurro de las pesadas cortinas. Para los niños, capturados en el norte de África, en los confines de Etiopía o en caravanas en Sudán, el primer contacto con este mundo estaba marcado por una belleza irreal que ocultaba un dolor absoluto. Los dulces aromas del incienso de mirra y las alfombras bordadas ocultaban los recuerdos de los cuerpos heridos, de la pérdida y de la identidad destrozada. La belleza era una trampa. Estos niños, sometidos a la castración en condiciones primitivas, a menudo eran llevados aún inconscientes hasta las puertas del harén. Cuando despertaban, sus voces cambiaban para siempre, más agudas, más frágiles, como si el corte en el cuerpo también hubiera castrado el espíritu. La mutilación se convertía en su marca, su nueva biografía. Los guardianes del harén, generalmente eunucos de más edad, eran sus maestros y carceleros. Les enseñaban los códigos del silencio, la postura
y la mirada baja. Aprendían a sonreír sin alma y a servir con precisión mecánica. La vida interior, sofocada, comenzaba a convertirse en una cámara oscura donde fermentaba la desesperación. Dentro de los muros del harén, los eunucos servían a las mujeres de la corte, a las concubinas del sultán, y protegían los secretos más íntimos del imperio. Pero esa aparente posición de confianza era en realidad un cruel aislamiento. Entre velos y música sutil habitaban un mundo en el que no pertenecían a ningún género, a ningún pueblo, a ningún hogar. Tenían que vigilar placeres de los que estaban desterrados para siempre. La tortura era continua, la presencia del deseo, inaccesible, inalcanzable, flotaba como un perfume envenenado en el aire. El alma se retraía, día tras día. Detrás de cada eunuco había un pasado borrado. Muchos eran hijos de jefes tribales, príncipes menores o campesinos queridos. Pero al llegar al harén, recibían nuevos nombres, nuevas ropas, nueva piel. Se les despojaba de cualquier recuerdo personal. Este proceso de reinvención forzada les dejaba una angustia que se manifestaba en sus ojos. Ningún rincón del palacio estaba lo suficientemente iluminado como para borrar la oscuridad interior. Con cada servicio prestado, con cada sonrisa ensayada ante la sultana o las princesas, un poco más de su identidad se desvanecía como tinta bajo la lluvia. El cuerpo castrado se convertía en símbolo y prisión. Muchos de esos niños sobrevivían al dolor físico solo para sumergirse en una decadencia emocional incurable. Los que ascendían dentro de la jerarquía del harén llevaban consigo una amarga arrogancia, una sed de poder que provenía de lo único que les quedaba, controlar a otros como ellos habían sido controlados. El sistema se retroalimentaba. La crueldad sufrida se reciclaba en violencia emocional, manipulación e intriga. El alma, sin esperanza, buscaba sentido en el juego del poder, la única forma posible de venganza contra el destino que les había sido impuesto. El palacio de Topkapi, por fuera lucía vidrieras de colores y jardines silenciosos. Por dentro, era una máquina de triturar carne y espíritu. La opulencia no eliminaba el olor constante a miedo y resignación. Los sultanes pasaban, los eunucos permanecían. Silenciosos, inmóviles, presenciaban muertes, alianzas, traiciones y partos, pero no podían participar en la vida. Eran espectadores cautivos de un teatro lujoso que los mantenía fuera del escenario. Esa exclusión era más cruel que cualquier castigo físico. Con el tiempo, muchos de estos siervos comenzaron a interiorizar la lógica del imperio. Se volvieron calculadores, fríos, leales solo al poder que podían tocar. La castración espiritual completaba el ciclo iniciado con la mutilación del cuerpo. Lo que quedaba era una cáscara bien vestida, un rostro que sonreía sin sinceridad. Ya no había lágrimas, ya no había rebelión, solo el vacío, domesticado y disfrazado de excelencia. El imperio había vencido. Y en ese escenario donde todo era dolor camuflado, el destino comenzaba a preparar su golpe más cruel. En el siglo XVII, el harén otomano se convirtió en uno de los núcleos más poderosos del imperio. Con la muerte de algunos sultanes y el ascenso de príncipes menores, muchas madres imperiales y mujeres del harén pasaron a gobernar indirectamente, dando paso a que sus eunucos favoritos ganaran una influencia sin precedentes. Entre ellos, el más famoso fue Kislaraj, el jefe de los eunucos negros, que durante décadas controló el acceso al sultán, los flujos de información e incluso las decisiones bélicas. Era el apogeo de un poder silencioso. Pero con el poder llegó la corrupción. Los eunucos, antes víctimas, ahora controlaban el flujo de riquezas, vendían favores y organizaban ejecuciones secretas. La lógica del harén, construida sobre la mutilación y el miedo, tomaba forma en las acciones de estos hombres marcados. Su venganza no era abierta, sino sistémica. Pasaron a controlar quién ascendía y quién moría en el palacio. Estaban en todas partes, pero no pertenecían a ningún lugar. Sus manos, antes sumisas, ahora guiaban el destino del imperio con dedos invisibles. La transición de siervo a señor no trajo la liberación espiritual. Al contrario, la decadencia moral crecía como el moho bajo el oro de las paredes. Muchos de estos hombres, acostumbrados a manipular, perdieron por completo el sentido de la realidad. Se volvieron paranoicos, crueles, espiritualmente vacíos. El dolor del pasado se transformó en delirio de control.
Las intrigas del harén se volvieron más mortíferas. Concubinas fueron envenenadas, herederos asfixiados en la cuna, e incluso sultanes asesinados en nombre de intereses que nadie se atrevía a nombrar. La locura se extendía como un perfume dulce en una habitación cerrada. El silencio, que antes era un castigo, se convirtió en un arma. Los eunucos hablaban poco, pero lo oían todo. Conocían los secretos de cada habitación, los pecados de cada princesa, las debilidades de cada ministro. El cuerpo mutilado les daba la ventaja de no despertar sospechas, y con ello conspiraban sin levantar polvo. Esta nueva forma de poder, fría e invisible, revelaba algo más profundo. El alma que no puede amar busca el dominio. El hombre que ha sido privado de su esencia convierte el mundo en su espejo roto. Las sombras del harén se hacían más densas. Las mujeres ya no confiaban ni siquiera en sus propios sirvientes. El miedo era absoluto. El sonido de las sandalias en los pasillos, el aroma de los baños turcos, el murmullo de las oraciones al amanecer, todo estaba vigilado. La belleza del palacio se transformaba en una prisión dorada donde nadie dormía en paz. Y los eunucos, ahora señores invisibles, llevaban en la mirada una tristeza antigua, tan profunda como incurable. Pero en el apogeo de este dominio oculto, un nuevo viento comenzó a soplar sobre el imperio. Aparecieron signos de decadencia en las fronteras, derrotas militares, revueltas internas, alianzas rotas. La opulencia del harén ya no ocultaba la ruina que crecía bajo las alfombras. El imperio, corrompido por dentro, comenzaba a derrumbarse, y los primeros en sentir el temblor fueron precisamente aquellos que habitaban en el centro de su corazón enfermo. La tragedia se gestaba ahora como un trueno lejano. Lo que se había construido sobre el silencio y el dolor comenzaba a derrumbarse. El tiempo de la gloria se desvanecía y con él los rostros de aquellos que nunca tuvieron siquiera el derecho a existir como personas completas. Mientras el Imperio Otomano se enfrentaba a sus primeras grietas externas, dentro de los muros del harén, los cimientos psíquicos ya se habían derrumbado hacía mucho tiempo. Los eunucos ya viejos, marcados por décadas de silencio, se habían convertido en figuras casi espectrales. Observaban cómo se desmoronaba el mundo con mirada cansada, conscientes de que su poder, aunque real, nunca les había pertenecido realmente. Los que en otro tiempo fueron niños que gritaban sobre una piedra de mármol, eran ahora sombras vestidas con trajes de terciopelo. Cada paso que daban parecía eco del lamento de los niños que habían dejado de ser. La decadencia se manifestaba en los pequeños gestos. Algunos comenzaron a hablar solos, otros repetían obsesivamente oraciones, como si imploraran por un alma que nunca fue escuchada. Sus manos temblaban al encender el incienso en los pasillos. La belleza de los ambientes, los mosaicos de Iznik, las vidrieras azules, los jardines con granados, se volvía insoportable. Era como ver un espejismo de vida, donde solo existía la muerte aplazada. El contraste entre la sofisticación estética y la miseria emocional era insoportable. El dolor, antes contenido, ahora se derramaba en delirios, en actos de violencia velada, en silencios más pesados que el acero. La sociedad otomana, atrapada en dogmas y jerarquías rígidas, no comprendía lo que sucedía tras las puertas del harén. Para el pueblo, los eunucos no eran más que sirvientes especiales, tal vez favorecidos. La verdad era un secreto sofocado en cada pasillo oscuro. Los niños, ya hombres, llevaban en el pecho el grito no dado, el deseo no vivido, la fe destrozada. Muchos se entregaron al fanatismo religioso, otros a la crueldad política, tratando de dar sentido a una vida amputada. La espiritualidad estaba corrompida, transformada en un ritual vacío. La fe, en lugar de redimir, solo reforzaba el castigo. Eran criaturas de Dios, pero rechazadas por todas las criaturas. A finales del siglo XVIII, el harén se convirtió en una caricatura de lo que había sido. El imperio ya se tambaleaba en guerras con potencias europeas, y el interior del palacio se convirtió en un escenario de decadencia teatral. Los banquetes ya no eran celebraciones, sino rituales de distracción de un mundo que se hundía. Entre alfombras importadas y música melancólica, los eunucos permanecían como centinelas de la nada, sus cuerpos ahora encorvados, sus ojos opacos. Muchos de ellos, especialmente los que habían conocido el poder, enloquecieron, y su locura era silenciosa, peligrosa, porque brotaba de un suelo fértil, el trauma no curado. Los que aún recordaban sus nombres de infancia, los olores de sus tierras, el regazo de sus madres, sufrían más intensamente. La memoria era una maldición. Un simple olor,
a especias africanas, a humo, a sal, podía provocar colapsos emocionales. Era como si el pasado sangrara a través de los muros del palacio. Algunos se arrojaron desde las terrazas, otros desaparecieron en los subterráneos del harén, negándose a comer o hablar, esperando solo que la muerte les devolviera la integridad perdida. El harén, en ese momento, ya era un mausoleo en funcionamiento. La tristeza no era solo individual, era estructural. El imperio había construido un sistema en el que el dolor era una condición para el funcionamiento de la máquina del placer y el poder. Los eunucos eran el motor silencioso de este engranaje, invisibles, mutilados, indispensables. Y como toda estructura que se alimenta del alma de los hombres, un día comenzó a devorarse a sí misma. Las conspiraciones aumentaron, los asesinatos internos se hicieron más frecuentes. La belleza se convirtió en escenario de tragedia. El harén, antes símbolo de control, se convirtió en un pozo sin fondo de delirio y angustia. Y entonces llegó el golpe. No por la espada, sino por la vergüenza. Las misiones diplomáticas europeas comenzaron a difundir relatos impactantes sobre la vida dentro del palacio. La visión orientalista del harén como un paraíso erótico chocaba con la monstruosa realidad que se filtraba entre las cortinas. Las prácticas de castración y confinamiento comenzaron a ser criticadas abiertamente. El imperio intentó silenciarlas, pero ya era tarde. El mundo comenzaba a saber. Y los rostros antes borrosos de los eunucos, aunque sin voz, se convirtieron en espejos de una culpa histórica que ya nadie podía ignorar. El siglo XIX llegó como una navaja afilada para el Imperio Otomano. El avance de las ideas occidentales, el enfrentamiento con los valores ilustrados y la presión internacional para que se llevaran a cabo reformas internas dieron inicio al Tanzimat, un conjunto de modernizaciones que tenían como objetivo renovar el imperio desde dentro. Y entre las reformas surgió la propuesta más simbólica e impactante, el declive del harén y la abolición progresiva del uso de eunucos castrados. Era el comienzo del fin de una tradición que duró más de 4 siglos, pero lo que parecía una redención no era más que el último acto de una tragedia prolongada. Para los eunucos que aún habitaban los pasillos del palacio, la noticia de la reforma no trajo alivio, sino confusión y vacío. ¿Qué hacer con la libertad cuando se ha pasado toda una vida sin saber quién se es? Muchos estaban tan atados al papel que se les había impuesto que ni siquiera podían imaginar una vida fuera de los muros del harén. Algunos pidieron quedarse, otros fueron descartados, enviados a los suburbios, a hospitales, a asilos. La sociedad no sabía cómo acogerlos. Eran supervivientes de un sistema que no había dejado cicatrices, sino heridas abiertas. Los últimos años del harén otomano estuvieron marcados por un silencio opresivo. Los pasillos, antes llenos de intrigas, se vaciaron. Las fuentes se secaron. La música cesó. Las voces femeninas, antes silenciadas por los velos y la censura, comenzaron a surgir en los nuevos periódicos y cafés de la ciudad. Pero los eunucos, ahora sin función, se convirtieron en fantasmas solitarios caminando entre columnas de mármol y recuerdos rotos. El imperio moría lentamente, y con él, la última generación de aquellos que habían sido convertidos en instrumentos vivos del control imperial. En 1909, con la caída del sultán Abdul Hamid II, el palacio de Topkapi quedó finalmente vacío. La república se acercaba, la monarquía sería abolida, y con ella, toda la estructura que sostenía el harén y sus horrores invisibles. Los últimos eunucos fueron reubicados, algunos murieron en silencio, otros escribieron memorias secretas, revelando poco a poco los secretos del harén. Sus relatos son como lamentos en papel, hablan de fe destruida, de amor no vivido, de cuerpos secuestrados. Su historia es la historia de lo que el poder es capaz de hacer cuando se niega a ver al otro como humano. La tragedia de los concubinos castrados no es solo una página oscura del pasado, es un espejo cruel del presente. Todavía hoy en muchas partes del mundo se silencian cuerpos, se borran identidades, se mutilan voces en nombre de ideologías, religiones o estructuras políticas. El harén es un símbolo eterno de lo que sucede cuando el placer de unos pocos se construye sobre el dolor irreparable de muchos. Y los eunucos del Imperio Otomano son monumentos humanos a lo que la civilización debe recordar para no volver a repetirlo jamás. Sus cuerpos fueron transformados en símbolos, sus almas negadas, sus voces enterradas. Pero la memoria, eso nadie ha podido silenciarla. Y por eso hoy, al contar su historia, no solo hacemos un rescate histórico, sino un acto de justicia emocional. Su sufrimiento no se puede deshacer, pero se puede iluminar. Y que esa luz sirva de faro para que las próximas generaciones no olviden el costo de la sumisión ciega al poder. El viejo eunuco caminaba lentamente por los pasillos vacíos del palacio de Topkapi. Las vidrieras aún filtraban la luz con colores suaves,
Pero los pasos que un día resonaron allí en forma de poder y prestigio, ahora parecían solo un recuerdo de un teatro abandonado. Él, que un día había sido el brazo derecho de la madre del sultán, ahora era solo una sombra entre las paredes, la última pieza viva de un mundo que se pudrió por dentro. Sus ojos, cansados y sin brillo, recorrían los mosaicos como quien lee las páginas de un libro que no eligió escribir. Al encontrarse solo en uno de los antiguos jardines del harén, se sentó junto a una fuente seca, tocó la piedra con la palma de la mano y por un instante recordó el agua, el sonido que hacía, el reflejo de las mujeres riendo mientras eran servidas. Pero ahora todo eso parecía un delirio. Comprendió, demasiado tarde, que nunca había formado parte de ese mundo. Era un instrumento, un adorno viviente, un sirviente lapidado para parecer parte del engranaje, pero siempre desechable. El poder que había tenido en sus manos, en retrospectiva, no era más que el permiso para profundizar en su propia servidumbre. Fue en ese instante, entre el recuerdo y el silencio, cuando se dio cuenta de algo que lo atravesó con más violencia que cualquier cuchillo. No odiaba al sultán, ni a los médicos que lo mutilaron, ni a las mujeres que lo utilizaron como confidente o espía. El odio que lo consumía era hacia sí mismo, hacia el niño que silenció, hacia el alma que abandonó, hacia la humanidad que enterró para sobrevivir. La verdadera herida nunca estuvo entre sus piernas, sino en su mirada. Una mirada que aprendió a evitar el espejo, a evitar a Dios. Una mirada entrenada para fingir que no sentía nada. En los últimos años de su vida, fue acogido en un asilo para sirvientes de la corte jubilados. Allí, entre ancianos que hablaban con fantasmas, pasaba los días escribiendo cartas que nunca serían enviadas. Algunas para su madre, de quien no recordaba el rostro, otras para el niño que fue, de quien no recordaba el nombre. Las letras eran temblorosas, pero impregnadas de un dolor tan genuino que incluso los cuidadores preferían no leerlas. Hablaba con el pasado como quien implora perdón a un cadáver. Cada carta era una confesión tardía de un alma en descomposición. El cuerpo comenzó a deteriorarse poco a poco. Primero llegaron los temblores, luego la ceguera parcial. Pero no era la enfermedad lo que le quitaba las fuerzas, era el peso de los recuerdos. En sueños, volvía a oír los gritos ahogados de la castración. Veía los rostros de otros niños, muchos de los cuales no sobrevivieron. Recordaba cómo usaba perfume de jazmín para enmascarar el olor a sangre en la ropa del harén. Las imágenes regresaban con una claridad insoportable. Su mente ya no le obedecía. Era como si el tiempo finalmente le cobrara el precio de su silencio. En su lecho de muerte, nadie vino a visitarlo. Murió en el invierno de 1921, en una habitación húmeda, con las ventanas cubiertas por una fina capa de hielo. El imperio ya había dejado de existir. La república había nacido sobre las cenizas de un mundo que él ayudó a mantener en pie con sus manos deformadas por el tiempo. Cuando encontraron su cuerpo, había una carta sin enviar sobre su pecho. En ella, en pocas líneas, se leía: «Perdóname por haber callado cuando aún podía estar entero. Perdóname por haber sobrevivido sin alma». La noticia de su muerte quedó registrada con una frase seca en los archivos del Estado. Falleció un antiguo eunuco del harén, sin nombre, sin biografía, sin honores. Era el final apropiado para una existencia moldeada en la negación de sí mismo. Pero lo que los registros no dijeron fue lo que dejó en las paredes, en las alfombras, en los ojos de quienes pasaron por él. Lo que quedó no fueron títulos ni cargos, sino el eco de un dolor que sobrevive a las generaciones. El harén había muerto, pero la herida aún respiraba. Los supervivientes de ese sistema, pocos y olvidados, pasaron sus últimos años al margen de la sociedad. Algunos mendigaban en los mercados, otros vendían historias distorsionadas a los puristas, tratando de convertir su dolor en monedas. Nadie sabía cómo tratarles. Eran aberraciones del tiempo, reliquias humanas de una era que todos querían olvidar. Pero hay cosas que no se borran con decretos. La memoria, cuando se reprime, se convierte en maldición. El cuerpo mutilado de los eunucos se convirtió en símbolo de una era en la que el poder se ejercía no solo con la espada, sino con la destrucción simbólica del otro. La fe, que debería ser consuelo, fue instrumento de condena. El placer, que debería unir, se utilizó como justificación para el tormento. La belleza, que debería elevar, se convirtió en velo sobre la monstruosidad. Y el ser humano, reducido a una función, probó el sabor amargo de ser desechado después de su uso.
Al final, el harén no fue solo una estructura de control sexual, fue una metáfora viva de la corrupción del espíritu humano, un sistema en el que la pureza se transformó en moneda y el cuerpo infantil en territorio de dominación. Nada de esto ocurrió por accidente, fue una decisión, una planificación, una cultura, y por eso hay que recordarlo, no como una reliquia exótica, sino como un espejo cruel de todo lo que aún somos capaces de repetir. Hoy, al visitar el Palacio de Topkapi, los turistas se hacen fotos sonriendo bajo los arcos dorados, maravillados por la opulencia, pero pocos escuchan los ecos, pocos sienten el frío, pocos se preguntan cuántas vidas se sacrificaron para que ese lujo fuera posible. La historia se convierte en espectáculo, pero hay historias que no deben embellecerse, deben afrontarse, porque en ellas está el antídoto contra la repetición del horror. Esta es una de esas historias, una que duele contar, pero que duele aún más callar, que nos obliga a mirar al pasado y preguntarnos, ¿cuántos viven hoy con el cuerpo intacto pero el alma silenciada? ¿Cuántos fueron convertidos en piezas de un sistema que no los reconoce como seres humanos? Si esta narración te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, historias silenciadas que deben salir a la luz. Comenta a continuación, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué has sentido al escuchar esta historia? Tu voz, diferente a la de ellos, puede ser escuchada. Y tal vez al recordar a los que fueron silenciados, estemos dando un pequeño paso hacia la reparación, porque ninguna civilización estará completa mientras haya dolor olvidado bajo las alfombras de la historia.